propósito de la declaración la pasada semana de Antonio Marte respecto a la declaración jurada de patrimonios. Bueno, señores, en República Dominicana nosotros hemos decidido indirectamente abocarnos por una reforma fiscal. Y digo que decidimos indirectamente hacerlo porque cuando votamos en las elecciones pasadas, los principales candidatos con posibilidad de arribar a una reforma plantearon que esta sería necesaria. Entre otras cosas porque en algunos de los retrasos que tenemos como sociedad es no haber podido cumplir con las leyes que nos trazamos en el camino. Y la ley 1.12, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, planteaba la realización de un pacto fiscal. Ese pacto fiscal daría luz a una reforma fiscal. Son dos cosas diferentes. Un pacto fiscal va en la dirección de trazarse las pautas de cuáles son los acuerdos y los sectores que facilitarán el camino para la conducción de un ejercicio de control de gastos y recaudaciones eficiente. Por otro lado, está el ala de la reforma fiscal que implica una modificación para llevar eso a cabo, eso que se pacta en alguna forma. Bueno, aquí acudimos a una reforma fiscal sin pactar previamente. Aquí nos sentamos en la mesa, presentamos un documento y listo, no se acordó nada. De hecho, esa es la queja de la mayoría de los sectores involucrados en esta reforma porque resulta que no hay un sector que queda de alguna forma bien tratado en un espacio como este. Lo cual, partiendo de la justicia, sería lo correcto. No hay un privilegio a uno frente a otro. Eso está correcto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en ese no hay un privilegio entre uno frente a otros, realmente existen privilegios. Y está el privilegio de la clase baja y el privilegio de la clase alta. No así en la clase media, que es la más afectada por esto. Y cuando hablamos de que es la más afectada, estamos hablando de que entre un 40 y un 45% de los ingresos de esa reforma lo pagaría la clase media. Entonces, ahí inician los temas. Es por eso que ayer los cacerolazos bautizaron los oídos y las miradas de las personas dominicanas, sobre todo en las principales urbes. Ayer a las 8 de la noche hubo una convocatoria a cacerolazo que en muchas zonas se replicó, se expandió, rechazando esa reforma fiscal. La sorpresa fue que quienes tocaron los cacerolazos no fueron los barrios, como muchos pudieran pensar que habría sido una manifestación real. No, no, no. En los barrios o no se reseñó o sencillamente no se tocó. Donde no hubo ausencias fue en la clase media, donde en los principales sectores de clase media se tocó. Naco, Piantini, Cacicazgos. La gente salió con sus calderos por las ventanas a tocar esto. Y cuando uno se remite a lo último que ha ocurrido en esa dirección, pues se da cuenta de que su antecedente más próximo fue en 2019-2020, cuando la suspensión de las elecciones, el tema de las medidas restrictivas por el COVID, o sea, un paquete de situaciones generaron el clima perfecto para que esto fuera fértil en la mente de los dominicanos y sirviera incluso de base para un ejercicio político que fue el de excluir a estas personas de las calles, o mejor dicho, del gobierno, y lanzar a otra parte a las calles. Eso, en esta ocasión, genera un alto impacto y peligroso impacto sobre todo. Es un peligroso impacto sobre todo. Entonces, de alguna forma, aquí tenemos una oportunidad de analizar, de brindarse posibilidades para que lo planteado hoy no termine siendo esa explosión, esa chispa
que genere situaciones en el comportamiento habitual de la gente. Yo creo que tenemos esa oportunidad todavía, porque usted plantearle a una gente que pague eternamente por su vivienda, yo creo que eso es una chispa para que se encienda cualquier cosa. Y eso es lo que plantea el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cuando usted le plantea a una gente que tenga que pagar 18% de ITEVIS por productos tan básicos como la carne de cerdo, la carne de res, no un corte premium, no, la típica carne para guisar, eso a cualquiera lo pone a brincar. Entonces, me parece que aquí hay un berenjenal que termina por no satisfacer a la gente. Y sobre todo porque la propuesta presentada de gastos, de reducción o recorte de gastos de parte del gobierno, no es suficiente. De entrada, porque tenemos una empleomanía similar a ningún momento de la historia. O sea, es que hemos incrementado, hemos contratado cerca de 100.000 empleados públicos, que 80.000 de ellos por lo menos son inútiles para el ejercicio correcto del Estado, para el funcionamiento correcto del Estado. Dejo 20.000 ahí en la guantera, porque entre ellos hay policías y médicos y profesores, que son profesionales que siempre van a ir en aumento y que es difícil rechazarlo, ¿verdad? Pues resulta que a través de esos bloques que les he informado, estamos pagando un dineral que no deberíamos estar pagando y que nos ahorraría posiblemente media reforma. Posiblemente media reforma. Entonces, esas son de las cosas que estamos pagando hoy en esa propuesta presentada por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. Vamos a analizar bien lo que nos están presentando. Vamos a analizar bien lo que está puesto sobre la mesa. Hay aspectos ahí que son correctos. Por ejemplo, yo creo que hay que revisar la ley de cine. No en la forma que se ha dicho, que el Estado saca de su bolsillo, no, eso es falso. Pero sí yo creo que tenemos la oportunidad de revisar la ley de cine, espacios para optimizar, por ejemplo, la eficiencia en las recaudaciones de los grupos que están vinculados a través de la DGCine. Tenemos la oportunidad de, en la cadena, observar cuáles son los puntos a los que el impuesto sobre la renta le impacta más o menos. Porque si vemos el cine solo como prender una cámara y darle para allá, hay problema. El cine es una cadena. ¿Qué vamos a hacer con la maquillista que no va a tener trabajo cuando ahora esa cantidad de películas que vienen desde el extranjero a grabarse en República Dominicana no ocurrirá así? ¿Qué vamos a hacer con el cine cuando tengamos que pagar más en publicidad a través del Ministerio de Turismo para que se conozcan las playas dominicanas cuando el cine lleva una buena parte de ellas, las presenta? ¿Qué vamos a hacer con el técnico que se formó en Infotep para trabajar en cine y que ahora ya no va a trabajar en cine más? Entonces, son de las cosas que tenemos que ver. Vamos a analizar bien esto. Vamos a parar un poco ese acelerador, cual si fuera un Ferrari o un Corvette en una autopista. No, no, no. Vamos un poquito más al paso. Como un motorcito de eso, ¿cómo le llaman? De esos que tienen 3 ruedas. Es mi consejo.